Hola a todos, continuamos con nuestro ejemplo en R3. Antes de ver el ejemplo, vamos a ver un concepto que es el concepto del rotacional, que nos va a dar un indicio si nuestro campo vectorial en R3 es conservativo o no. Este concepto tiene un significado muy profundo por sí solo, es muy relevante en matemáticas y física. Sin embargo, en esta sección lo vamos a usar simplemente como una herramienta que nos dé un indicio acerca de si nuestro campo vectorial es conservativo o no. Vamos a ver cómo se calcula. Vamos a tomar un campo vectorial en R3 con funciones coordenadas PQR y vamos a definir el rotacional que se denota por Nabla Cruz E o ROT F como sigue. Entonces aquí la notación recuerda bastante cómo se hace el cálculo. Va a ser el determinante, ponemos aquí IJK, el operador Nabla, que va con las parciales, la parcial de X, la parcial de Y y la parcial de Z, del campo PQR. Así en este orden. Entonces, pues esto nos indica cómo se va a hacer el cálculo. Aquí no es una multiplicación, sino más bien aplicar este operador a esta función. Entonces, en I aplico la parcial con respecto de Y a R, menos la parcial con respecto de Z de Q, en I. Y luego menos, acuérdense que esta entrada lleva un signo, menos en J. Viene la parcial de R con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Z. Ahí está. Y luego más en K, la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Así se calcula. Vamos a observar lo siguiente. Supongamos que nuestro campo vectorial en R3 es conservativo. Por definición, existe una F escalar, tal que el gradiente de la F escalar se ve como el campo vectorial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo ponemos en esta expresión. Yo sé que el gradiente de la función f minúscula, que es la función escalar, se ve así, y eso tiene que coincidir con el campo. Entonces, la primera entrada, que es la parcial de f minúscula con respecto de x es p, la parcial de f minúscula con respecto de y es q, y la parcial de f minúscula con respecto de z es r. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el campo vectorial sea conservativo, que sus funciones coordenadas ya sean parciales de alguna función escalar. Muy bien, vamos a calcular entonces el rotacional de un campo vectorial que es conservativo, de esta misma f mayúscula que fue conservativa. Bueno, por definición ponemos aquí nuestro determinante de esta matriz. Aquí me falta un simbolito de parcial. Y entonces hago el cálculo. Aquí tengo IJK, la parcial con respecto de X, la parcial con respecto de Y, la parcial con respecto de Z del campo, pero yo sé que como el campo es conservativo, P se ve así, Q se ve así y R se ve así. Hago el cálculo. Entonces, en I me quedaría la parcial con respecto de Y de esto de aquí. Esa es la segunda parcial de la función f, primero con respecto de z y luego con respecto de y, menos me queda la parcial con respecto de z de esto de aquí. Pero eso es la segunda parcial con respecto de f, perdón, la segunda parcial de f, primero con respecto de y luego con respecto de z. En esta parte vamos a suponer que todas las parciales son continuas y entonces yo sé que este término es igual a este. Acuérdense que cambiar el orden en el que derivamos parcialmente nos da resultados iguales. Entonces aquí tengo la segunda parcial con respecto de z y luego con respecto de y aquí tengo la segunda parcial primero con respecto de y y luego con respecto de z. Estos dos términos son iguales y entonces esto es 0.
De manera análoga, ustedes pueden ver que en la entrada J también tienen un 0 y en la tercera entrada, en K, también tienen un 0. ¿Qué acabamos de decir? En resumen, si F es conservativo, entonces el rotacional de F es 0. Bueno, entonces ahora sí vamos con este ejemplo. Dice, determine si este campo que tengo aquí es conservativo. En caso de serlo, encuentre F minúscula, tal que el gradiente de F minúscula coincida con el campo. Pues como es conservativo, tiene que existir esa F. Bueno, entonces, antes de proceder a encontrar a la F minúscula, lo que yo tengo que hacer es, bueno, vamos a verificar si este campo tiene la posibilidad de ser conservativo. Si el campo fuera conservativo, el rotacional tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo el rotacional del campo y me da algo que es distinto de 0, el ejercicio termina ahí. No va a ser posible encontrar la F minúscula. Y si el rotacional es 0, bueno, entonces continúo. ¿De acuerdo? Acuérdense que este tipo de test es nada más en una sola implicación. ¿De acuerdo? Si es conservativo va a pasar esto. Si no pasara esto, no hay chance de que sea conservativo. Bueno, entonces agarro mi campo y le calculo el rotacional. Entonces aquí tengo P, Q, R. Aquí arriba tengo el operador nabla y JK. Empiezo. Nada más voy a hacer 1 para que ustedes lo vean. Checan los cálculos en las notas. Entonces me quedaría en I la parcial de esta cosa con respecto de Y. Y la parcial de esta cosa con respecto de Y, nada más ve este término. Y me queda entonces menos X sea la Y seno de Z. Menos. Y luego me queda la parcial de este término con respecto de Z. Y la parcial de esta cosa con respecto de menos X sea la Y seno de Z. Entonces, aquí este término se va a ir con este. De manera análoga en J, hacen ustedes el cálculo y luego también en K. Resulta que después de hacer los cálculos nos va a dar el 0, 0, 0, que es el 0 de nuestro espacio vectorial R3. Y entonces podemos calcular que la F puede ser conservativa. Y continuamos con el cálculo. Vamos a encontrar ahora la F minúscula, tal que el gradiente de F minúscula coincida con el campo. Bueno, esa F minúscula debe de satisfacer esto que tengo aquí, que el gradiente de la F minúscula coincida con el campo. Bueno, entonces la parcial de la F minúscula con respecto de X tiene que ser la primera función coordenada del campo. La parcial de F con respecto de Y tiene que ser la segunda función coordenada del campo. Y la parcial de F con respecto de Z tiene que ser la tercera función coordenada del campo. Ya tengo mis tres ecuaciones. Tenemos que encontrar una F que cumpla esto, esto y esto. Vamos a agarrar la primera ecuación, porque la primera ecuación, si ustedes ven todas las ecuaciones, pues realmente da igual por donde iniciemos, son bastante parecidas. Vamos a iniciar con la primera. Yo quiero recuperar a la F. Como quiero recuperar a F, voy a integrar la primera con respecto de X. Integro con respecto de X. Y entonces me quedaría X e a la Y coseno de Z. Y la integral de esta cosa con respecto de X es Z cuadrada seno de X. Como integré únicamente con respecto de X, tengo que agregar un término que depende de Y y de Z, una función que potencialmente depende de Y y de Z, que la parcial con respecto de X no ve. ¿De acuerdo? Si ustedes agarran esto y derivan parcialmente con respecto de X, lo que van a obtener es aquí. Bueno, hasta este momento nuestra F tiene esta forma, pero nos falta determinar quién sería esa G de Y y de Z. Seguimos.
Ya utilicé la ecuación 1. Bueno, entonces ya cumplí la ecuación 1. Ahora quiero cumplir la ecuación 2. La ecuación 2 me dice cómo se ve la parcial de f con respecto de y. Agarro la f que tenía antes y la derivo parcialmente con respecto de y. Me va a quedar esto de aquí. Pero yo sé cómo se tiene que ver esa parcial. Entonces igualo con la ecuación 2. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando derivo parcialmente con respecto de y, me queda este término y la derivada de la función g que teníamos antes con respecto de y, la parcial. Bueno, cancelo este con este, aquí igualando a la ecuación 2, y entonces me queda que la parcial de g con respecto de y es 2y. ¿Cómo recupero a la g? Pues integro con respecto de y entonces integro con respecto de y me quedaría y cuadrada. Tengo que agregar una función que dependa de z. ¿Por qué? Esta función es tal que cuando yo derivo parcialmente con respecto de y, la parcial con respecto de y no ve. Acuérdense siempre de ir agregando estos términos. Hasta este momento, entonces, ¿cómo va mi f? Bueno, va como este término más este término y ya tengo de forma más desmenuzada la g. La g de y, z se ve como y cuadrada más alguna función que dependa de z. Entonces, en cada paso, si ustedes se van dando cuenta, vamos descubriendo, vamos desmenuzando más a la f. Ya utilizamos ecuación 1, ya utilizamos ecuación 2, vamos con la 3. Agarro esta f y la derivo parcialmente con respecto de z. Derivo parcialmente con respecto de z y me queda esto de aquí, más este término que sería la derivada parcial de esto, como solamente depende de z, es una derivada completa, que sería h completa. Bueno, según la ecuación 3, yo sé cómo se tiene que ver la parcial de z. Igualo con la ecuación 3. Si ustedes ven aquí, el término que es este, se van a cancelar. Este término que es este, se van a cancelar. Y entonces me quedaría que h' de z es 0. Esta ya es una función de una sola variable cuya derivada siempre es 0. Entonces la función es una constante. Terminamos. Ya tenemos finalmente cómo se ve nuestra f minúscula. La f minúscula se ve como f de x, y, z igual a x a la y coseno de z, z más z cuadrada seno de x, más y cuadrada más c. Y resulta que esta f, como hemos construido todo, es tal que el gradiente, es tal que su gradiente coincide con el campo. Bueno, entonces este ejercicio espero que les haya quedado claro. Van a tener ustedes oportunidad de practicar con otros más. Estoy al pendiente de sus dudas. Muchos saludos.